Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo hacer un plan de afiliados para su sitio web. De esta forma, ustedes van a tener personas que van a invitar a otras y cuando realicen compras en su portal, ellos van a recibir un porcentaje de comisión. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a todos aquellos que me han invitado un café por medio de mi página web y obviamente a los que ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho todo esto, iniciemos. Me encuentro como administrador dentro de un sitio WordPress de prueba y lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que nos va a permitir hacer el plan de afiliados. Para esto voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Una vez que estamos aquí, vamos a buscar WooCommerce Affiliate, perdón por mi inglés, así como lo ven escrito aquí arriba, y este es el que vamos a utilizar. Pulsamos en instalar, como siempre, en unos pocos segundos lo vamos a tener listo para activarlo. Ahí está, pulsamos entonces en activar y también en unos pocos segundos lo vamos a tener listo para utilizarlo. Una vez que esté instalado se van a encontrar con un nuevo menú, que es este que están viendo aquí, y vamos a empezar a recorrer las opciones. Como verán, tenemos el estado del sistema y cómo instalar la versión premium. Estos dos no los vamos a ver. Simplemente nos vamos a encontrar dentro de afiliados y tenemos aquí todos los submenús. Dentro de comisiones vamos a ir viendo las comisiones que se pueden ir otorgando y validando. Lo vamos a probar. Vamos a tener dentro de afiliados, obviamente, el listado de afiliados que se van a ir generando. También vamos a probar luego cómo hacerlo. Cuando una comisión es liberada o confirmada, luego se puede proceder a lo que es el pago de la misma, con lo cual lo vamos a ver en esta tercera solapa. Tenemos estadísticas donde se nos va a estar mostrando cuántas fueron los total de comisiones, cuántos pagos realizamos. Y finalmente en ajustes, que es donde nos vamos a concentrar ahora para poder configurar todas las parametrías de este sistema. Empezamos con el nombre de la variable de referencia. Esto les aconsejo que lo dejen así, está como ref, no es necesario cambiarlo. El nombre de la cookie de referencia, esto imagínense que para poder, digamos, almacenar o saber que realmente este cliente vino por un determinado link, se está utilizando una cookie para almacenarlo. Pueden dejarlo así, tal cual como está, o por ejemplo cada uno podría ponerle una referencia a su propio sitio, por ejemplo Cispa, y todo el resto del nombre. Eso es a gusto, lo pueden dejar como está y va funcionando, o pueden poner directamente este cambio. Vamos a seguir viendo las opciones. Hacer que la cookie de referencia caduque o expire. Esto les recomiendo que lo dejen activo y pongan una cantidad, digamos en este caso, de tiempo para que expire. Tengan en cuenta que son segundos, por eso el número es tan grande. A ver, ¿por qué digo esto? Ustedes podrían poner que no expire y ya simplemente cuando un cliente o alguien entra con una referencia, permanentemente le va a quedar activa esa referencia. Pero me parece que no, que lo ideal es que lo puedan bajar. Si yo soy un referido, entro, compro, le pago la comisión a la persona o al afiliado, pero después puede pasar que esta otra persona quiera entrar con otro afiliado distinto, por ende conviene que expire. Tenemos el tema de poder usar Ajax, acá lo dejo a gusto, yo por ahora lo voy a dejar así como está, sin marcar. Voy a ir avanzando, me va a indicar cuál es la página de afiliados y yo voy a dejar predeterminado el panel de afiliado que lo autocrea este plugin y sigo bajando. Redes sociales y compartir. Acá es qué links quieren tener, lo vamos a ver posteriormente. En la página donde yo voy a generar, digamos, o donde voy a tener los enlaces, yo puedo compartir este enlace como asociado o afiliado en este caso, por medio de Facebook, Twitter, voy a descontar voy a dejar por correo electrónico o por WhatsApp. Esto es una herramienta que le están ustedes dando a sus afiliados para que puedan compartir directamente su link en las redes sociales. Recuerden siempre que acá el gran objetivo de todo el plan de afiliados es que muchas personas intenten vender sus productos, ¿sí? Por las dudas, si a alguien no lo quedó claro, lo que estamos haciendo es, si yo tengo una tienda online y tengo afiliados, lo que busco es que estos afiliados publiciten su enlace para que otras personas entren y compren, ellos ganan una comisión, nosotros ganamos la venta. El título social, acá sería el nombre que yo le quiero dar a mi link o a mi acceso, con lo cual lo podría cambiar perfectamente. El texto de referencia, acá si quisiéramos una imagen la podrían sumar. Luego si bajamos vamos a tener el registro de referencia. Acá tenemos el formulario de registro, tenemos dos alternativas. Usar lo que sería el formulario predeterminado, esto es, si ustedes tienen un sistema con un formulario predeterminado, lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema.
y también tendrían la alternación de usar un formulario de registro de afiliado. Este panel de afiliados está dentro de la página de afiliados que vimos recién en forma predeterminada, o lo pueden imprimir en cualquier lado utilizando este shortcut. Voy a poner por ahora que lo hagamos con el panel de registro de afiliados. Y después tenemos mostrar el formulario de acceso. Esto es que yo podría poner al costado, decir acceso y registro en la misma pantalla. Si quiero que se visualice o no el nombre y el apellido. Acá es si quiero mostrar campos adicionales en los ajustes de la página de afiliado. Podemos marcarlo. Esto es si queremos mostrar en campo ser afiliado, lo podemos marcar también. Y acá es si cuando doy de alto un afiliado, quiero verificar si ya tenía alguna comisión previa. Esto no lo voy a hacer porque sería medio raro, se supone que no, que lo estoy dando de alta. Y finalmente pasamos a la parte de comisiones. Esto es, en la parte de comisiones, cuál es la tasa de comisión. Por ejemplo, si yo pongo un 10, lo que voy a hacer es dándole el 10% de comisión por cada una de las ventas a mis clientes. Tenemos otros tildes que vienen predeterminados, que son prevenir la autocomisión. Esto recomiendo que lo dejen, es que no se puedan autocomprar. Excluir los impuestos. Esto sería no pongo los impuestos en el cálculo de la comisión. Y finalmente excluir el descuento de las comisiones. Acá esto es medio subjetivo, así que ustedes pueden decirlo no, porque si yo realmente el producto vale, doy ejemplo, $200 y lo tengo descontado al 50, que son 100, la verdad que yo creo que lo descontaría, es del valor con descuento, tomo la comisión. Excelente, entonces, una vez que hicimos esto vamos a guardar los cambios. Una vez que hicimos esto, el siguiente paso sería sumar a nuestro menú la página de afiliados. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a apariencia, vamos a ir a menú, lo voy a abrir en una ventana nueva para dejar esta parametría. Una vez que estamos aquí, fíjense que tenemos el panel de afiliados ya creado, lo voy a insertar. En este caso le voy a poner por sobre la cuenta, ahí está, perfecto. Y con eso sería todo, voy a guardar para publicar este menú. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer una prueba. Vamos a entrar y vamos a generar un afiliado. Para hacer esto, lo que voy a hacer es, voy a abrir en otro navegador mi sitio, porque lo que quiero es que no esté logueado como administrador. Entonces fíjense que tengo una tienda online, ¿sí? Básica con todos sus contenidos, inclusive tendría acá la cuenta, pero tengo lo que se denomina el panel de afiliado. Voy a ingresar entonces en panel de afiliado y nos vamos a encontrar, fíjense con esto que dice panel de afiliado, estás a punto de ser afiliado y me dice nombre, apellido y dirección de correo electrónico y el enlace a conviértete en afiliado. Vamos a hacer esto entonces. Yo voy a poner, por ejemplo, acá afiliado 1. Vamos a tomar esta referencia. Vamos a poner apellidos, afiliado 1. Y dirección de correo electrónico de pago. Acá vamos a poner, simplemente es un ejemplo, afiliado1@gmail.com. Entonces, acá van a poner su nombre, su apellido y el correo electrónico de pago que me convierte en afiliado. Y pulsamos en el botón conviértete en afiliado. Entonces esto lo estamos haciendo utilizando el propio panel de la herramienta. Dice tu solicitud ha sido procesada correctamente, que fue registrada y que tiene que tener una aprobación de lo que sería el administrador. Vamos entonces, ya estoy registrado, estoy pendiente de que me validen, volvemos a nuestro sitio y vamos a probar ahora entonces cómo podemos como administradores aprobar al afiliado. Vuelvo a lo que sería el panel o las configuraciones y recuerden que teníamos una solapa de afiliados. Vamos a ir a esta solapa. Y fíjense que acá me apareció. Yo tengo acá el afiliado1@gmail y lo que tenemos que hacer obviamente es aprobarlo. Para esto lo voy a marcar, voy a venir hacia acá y voy a poner cambiar a estado activo. Con esto entonces, una vez que yo pulse en aplicar, lo que va a pasar es que este afiliado va a quedar activo. Fíjense que me dice que las ganancias y todo obviamente están en cero. Pulso en aplicar, me dice está seguro que quiere. Voy a poner guardar o salir. Y ahí me va a quedar el afiliado confirmado. Ahí está, fíjense cómo cambió el tildecito. Y ya tengo mi primer afiliado creado. Una vez que mi primer afiliado está creado, si yo vuelvo ahora al sitio, recuerden que acá estoy en mi sitio, voy a pulsar en refrescar. Y obviamente ya tengo mi panel de afiliado ahora sí activo. Ustedes imagínense que el afiliado salió y volvió a ingresar. Tengo todo mi panel. Tengo el escritorio, tengo comisiones, los clics que se fueron generando, si me fueron pagando o no. Genero enlace y los ajustes. Vamos a ir viendo algunas de estas después obviamente con una comisión tomada, pero por ahora voy a pulsar en comisiones y lo que les quería mostrar es que en algunos casos este panel de comisiones no se ve
si les da error este panel de comisiones posteriormente, tienen que hacer algo del lado del administrador. Lo voy a mostrar ahora, así ya lo saben, porque esto me lo encontré. Tienen que venir a ajustes, vamos a ir a enlaces permanentes, vamos a abrirlo en una ventana nueva. Y acá simplemente esto tiene que estar siempre en nombre de la entrada. Si ya está, no importa, pónganlo o cambien y vuélvanlo. Y lo otro que tienen que hacer, que sí lo que necesitamos es guardar cambio. Esto es porque a mí me ha sucedido en algunas ocasiones que cuando voy a ver las comisiones luego de hacer una venta, no se muestran o me daban error y de esta manera se corrige perfectamente. Hecho esto, vuelvo nuevamente a lo que sería el panel de afiliado. Acá vamos a ir viendo todas las comisiones, pero vamos a concentrarnos en lo que nos interesa, que es directamente por ahora es cómo generar el enlace para que puedan ver y compren a nombre mío. Y acá lo tengo. En primera instancia tengo el enlace general. Este es el enlace que hace referencia a mi ID de afiliado, que es el número 2. Yo puedo pulsar acá y lo que me va a decir es que la URL está copiada en mi memoria. Esto lo estoy haciendo para que ya quede. Esto es mi URL, es la que yo tengo que compartir. Ustedes podrían hacer de algún producto o de página específico, generar una URL pegando a la URL acá arriba del sitio web y cuando pulsen en generar les va a quedar acá abajo la URL destinada. Entonces esto es en general, si entran con esto a cualquier parte del sitio me da la comisión. Si quieren hacer link a un producto en particular lo pegan acá y tiran la referencia. Como vimos al inicio, fíjense que acá me quedó el link para hacer Facebook, Twitter, enviar por email o por WhatsApp. Esto es compartir mi enlace por cualquiera de estas redes sociales. Una vez que tenemos el enlace y estoy como mi panel de afiliado, voy a volver hacia atrás a mi sitio y voy a entrar, en este caso como administrador, voy a hacer una compra. Pegué entonces mi enlace de referencia, fíjense que estoy dentro del sitio, pero estoy con el referente número 2. Voy a ir a todos los productos, voy a comprar un producto X determinado, puedo elegir cualquiera, lo voy a añadir a mi carrito. Bueno, yo acá estaba haciendo una prueba, vamos a poner ver el carrito, pero ya tenía cantidad número 2 porque había hecho antes una prueba, voy a volver, voy a dejar uno solo y voy a pulsar en finalizar compra. Una vez que hicimos esto, yo acá voy a poner datos de referencia, cliente 1, estoy poniendo información, digamos, de lo que sería el comprador. Lo único que voy a cambiar es acá el correo electrónico porque voy a utilizar lo que sería Sandbox para hacerlo por PayPal en modo de prueba. Dejo acá en las tarjetas para quienes no conocen cómo hacer todo este entorno de prueba, el tutorial de Sandbox para que puedan hacerlo vía PayPal. Voy a ir entonces a PayPal. Perdón, me olvidé de cambiar acá el email, pero no importa, lo vamos a corregir. Una vez que estoy en PayPal, voy a poner sí mi cuenta de Sandbox. Voy a poner la contraseña de mi cuenta de Sandbox y voy a pulsar en iniciar sesión. Una vez que estamos acá, estoy listo para pagar. Simulo que voy a pagar con saldo de PayPal, pulso en confirmar. Acá ya se certificó que digamos, hice mi compra. Fíjese que me está diciendo que me registró una compra de $70. Voy a poner que regrese al sitio y con esto terminamos el proceso. Yo lo que tengo como cliente es mi checkout, donde me están diciendo que compré, al final, bueno, me quedó marcado dos cafés, cada uno por 35, con lo cual fue 70. Y esta fue mi compra con este número de pedido que ustedes están viendo acá. Con esto entonces vimos del lado del cliente, en este caso con el usuario administrador, cómo yo fui y realicé una compra. Vamos a ver cómo hacemos ahora para lograr que nuestro afiliado vea por un lado sus comisiones y reciba sus pagos. Cierro esta ventana, voy a cerrar también esta ventana que ya la tenemos disponible y vuelvo a lo que es el administrador, en este caso de nuestro panel de afiliados. En primera instancia, si yo ya refresco esta misma ventana, voy a seguir teniendo mi afiliado y puedo ir a la parte de comisiones para ver las comisiones que se hayan pautado. Fíjense que ahora acá no tenía ningún registro, me aparece un primer registro, recuerdan acá está el número del pedido, me dice quién realizó el pedido y cuándo. Obviamente me va a decir cuál es el usuario, cuál es el producto y fíjense que me dice que el total es $70, me dice que la tasa de comisión es del 10% y por ende tengo una comisión del 7%. Esto es lo que estoy viendo desde el panel directamente de administrador. Voy a ir haciendo un cambio entre uno y otro, voy a ir al panel, digamos ahora de afiliado, recuerden acá estoy como afiliado, voy a ir a mi panel, este es mi escritorio, fíjense que acá todavía no me impactó en ganancias, pero sí ya que tengo comisiones recientes. Entonces hay una comisión que está en estado sin confirmar por el 10% y me daría $7.
y me dice que los clics es por este enlace que fue el que yo mandé y todavía no lo convertí. Vamos a ir cambiando como les dije, vuelvo entonces como administrador y el primer paso sería vamos a confirmar esta comisión. Acá tenemos varias opciones y tenemos que terminar generando un pago, pero lo que tenemos que hacer antes que nada es cambiarle el estado. Fíjese que acá me dice sin confirmar. Yo lo que voy a hacer es primero cambiarlo a estado pendiente. Lo voy a pulsar en aplicar, pulsan acá en salir. Una vez que pasó a pendiente, fíjese que lo que me hace es marcar. Primero esto pasó a estado en verde y es como que toma los valores. Estoy en 70, 10 y lo tengo confirmado. Ahora, para que realmente ya estaría, digamos, listo para poder apagarla, tengo que crear un pago. Vuelvo a marcar acá los que tengo y a poner crear un pago manualmente y van a pulsar en aplicar y luego pulsan aquí en salir. Listo, entonces con eso fíjense que primero acepto, digamos, la comisión y la pongo en pendiente de pago. Eso sería como decirle a nuestro suscriptor o nuestro afiliado, mira, ya está, reconocí ahí tu comisión, las tenés disponible y lo podrían ver en su panel, pero no te lo aboné. Y esto es, supóngase que me piden el pago, lo pago o lo paso a estado generar pago y una vez que genere el pago, sí puedo venir a la solapa de pagos para terminar de confirmarlo. Fíjense que acá se me creó un nuevo registro donde me dice, bueno, yo tendría que pagarle al afiliado 1 $7. Entonces, primero compraron, se genera la comisión, con la comisión la doy por aceptada, la pongo en pendiente y cuando mi afiliado me pide el pago, lo convierto al pago, lo dejo acá disponible y obviamente lo que podemos hacer ahora es venir acá y decir, por ejemplo, estado completado. Acá esto del pago ustedes verán cómo lo ejecutan, lo pagan por PayPal, por la herramienta que ustedes quieran o lo intercambian por algo. Esto obviamente después son detalles de su propia, digamos, sitio web y pulsan en aplicar. Pulsamos acá en salir y con esto estamos terminando de confirmar del lado administrador lo que sería el pago. Existe una versión, fíjese acá me da el tilde y me dice completado, existe la versión de pago de este tutorial y de este plugin que tiene algunas confirmaciones más automáticas, pero con esto lo están haciendo totalmente gratis. Antes de ver cómo queda el panel del afiliado, voy a irme a la parte de estadísticas para que puedan ver cómo ahora ya me va cambiando y yo puedo ver en filtros de periodos y fechas, puedo ver que el total de las comisiones son 7, total pagado ya son 7, es decir, este es el primer paso. Cuando confirmé me mostraba un 7 acá nada más y acá me hubiese mostrado 0. Como ya pagué me muestra 7 en cada uno y número de enlaces o de clics 1. Con lo cual, hasta acá está espectacular, ustedes lograron lo que buscaban. Me voy a ir al panel, en este caso de vuelta de afiliado, voy a refrescarlo. Esto es lo que vería nuestro afiliado. Y fíjense que ya ahora en su panel de estadísticas tienen que mi tarifa es 10%, que ya gané 7, que me pagaron 7, es decir, no solo me las reconocieron, sino que ya me las pagaron. Reembolso tengo en 0, el balance está en 0, número de visitas 1. Obviamente pueden ir viendo, si entro al panel de comisiones, fíjense que acá no me da error, insisto, si le da error tienen el truco que mostré antes. Tengo cada una de mis comisiones, fíjense que acá me figura como pagado. Yo no volví antes, pero si antes de realizar el pago yo primero la confirmaba como pendiente, me iba a aparecer acá con estado pendiente y luego la puedo pasar a pagado. Si voy de vuelta al panel de afiliado, les termino de mostrar esto. En la número de clics va a ser los enlaces que hicieron, como esto que está acá abajo. Tengo la parte de pagos para poder ir viendo cada uno de los que me ejecutaron. Fíjese, acá se está dando todo igual, pero yo podría tener algunas comisiones y algunos pagos diferentes de las comisiones que tengo pautadas. Tenemos el general enlace y también teníamos una opción de ajustes que simplemente es el nombre, apellido y el email del afiliado. Con eso entonces lo que hicimos es terminar de ver todo lo que sería el plan de afiliado e hicimos una prueba donde compramos y vimos cómo tuvieron sus comisiones. Espero que les haya gustado, me imagino que sí. Si es así, por favor les pido, suscríbanse al canal y suscríbanse a la campanita porque eso me apoya muchísimo a seguir generando todo este tipo de contenido que entiendo que es muy útil para ustedes. Así que por favor suscríbanse. Agradezco como siempre a todos los que me están invitando permanentemente a un café por medio de mi página web y obviamente a los que se convirtieron en miembros de mi canal. Los voy a dejar acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al anterior. Les mando un abrazo muy grande a todos los países que me siguen. Chao.